Últimamente ha habido mucha especulación o mucha misinformación en cuanto a unos supuestos cambios, unas supuestas reglas que Apex ha introducido. Entonces quiero hacer un video explicando qué ha cambiado en realidad y qué tenemos que tener nosotros en cuenta con muchísima claridad cuando nos volvemos traders fondeados para así no tener problemas en el momento de solicitar retiros. Entonces en este video quiero hablar sobre qué ha cambiado, por qué han cambiado, cuáles son las reglas importantes que tenemos que tener en cuenta y cuáles son las consecuencias de no cumplir las reglas. Entonces quédate hasta el final del video para que entiendas exactamente qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Tenemos que entender que ser traders con Apex es una relación mutua, donde nosotros nos beneficiamos como traders y Apex también se tiene que beneficiar como empresa. Entonces es en nuestro beneficio entender esas reglas con claridad. Entonces empecemos. Entonces, ¿qué ha cambiado? En realidad las reglas son las mismas, siempre han estado ahí. Pero lo que Apex está haciendo diferente esta vez es que está monitoreando las reglas, las está enforzando más rigurosamente. ¿De qué manera? La primera es de que introdujeron un nuevo departamento dentro de su empresa de cumplimiento y antifraude. El propósito de este departamento es monitorear la actividad de los traders y asegurarse que estén cumpliendo con las reglas. Y asegurarse de que no haya ningún tipo de fraude o ningún tipo de esquema de manipulación, etcétera, etcétera. Y ya veremos por qué más adelante. El otro cambio es de que ya tienen mejor tecnología, ya tienen nuevos reportes más detallados sobre el tipo de trades que los traders toman. Y por último, han reclutado más personas, obviamente porque la empresa, como sabemos, fue establecida en el 2021 y hasta hoy, mayo del 2024, se ha posicionado como la empresa número uno de fondeo en futuros. O sea, ha tenido un crecimiento exponencial. Por lo tanto, estos cambios eran totalmente necesarios. ¿Listo? Un departamento de cumplimiento, más tecnología, más reportes y más personal. Esos son los cambios en realidad que han ocurrido recientemente. Entonces miremos por qué. Como dije, la empresa se estableció en el 2021 y desde entonces ha crecido exponencialmente. Hasta hoy es la empresa de fondeo en futuros que más paga. Miremos aquí esta tabla a mano derecha. Solamente desde principio del año ha pagado 90 millones de dólares. O sea, ninguna otra empresa de fondeo en futuros le llega ni a los tobillos, como se dice. Entonces, es entendible de que con este crecimiento exponencial que ha tenido Apex y con esta cantidad de pagos introdujan controles y reportes más rigurosos. Si les interesa ver detalles de estos pagos y quiénes son los traders que están recibiendo esos pagos tan impresionantes, en mi canal yo cada mes saco videos analizando los pagos que Apex hace. Si ustedes no saben, en la página de Apex directamente, en la parte inferior, ustedes pueden ver los pagos que Apex ha realizado, incluyendo el monto, la persona que recibió el pago y la ubicación. Y en mi canal yo cada mes hago un análisis de estos pagos. Bueno, otra razón por la cual Apex está introduciendo esos controles, venga, yo quito esto acá, es porque, bueno, es porque Apex es una de las únicas empresas que permite tener 20 cuentas fondeadas. ¿Por qué es importante esto? Porque al tú tener tantas cuentas, esto da cancha a que se crean muchos esquemas de manipulación para, digamos, tratar de defraudar a Apex como empresa. Y ya ahorita de nuevo les explico un poco más en detalle las personas cómo hacen esto. Entonces es otra de las razones. Otra razón son las promociones recientes que Apex ha introducido donde tú puedes pasar las evaluaciones en un solo día. Eso también da cancha a que mucha gente trate de manipular el sistema y traten de defraudar a Apex como empresa. Es entendible.
nosotros también tenemos que entender que a la larga a nosotros nos conviene como traders este tipo de controles, este tipo de enforzamiento de las reglas, este tipo de monitoreo, porque a nosotros nos conviene que Apex se mantenga líquida, se mantenga una empresa sólida y esté a flote por muchísimos años más, para que nosotros los traders que trabajamos con ellos nos podamos beneficiar. Ya hablé de fraude y manipulación del sistema. Y lo otro que tenemos que entender es, y que no se nos puede olvidar, es que Apex es una empresa de fondeo. Ellos lo que están buscando son traders rentables, a los cuales a largo plazo Apex pueda replicar en el mercado real. Si un trader tiene una estrategia, un sistema que prácticamente no es replicable, y ya ahorita veremos por qué, esto no le conviene a Apex. Entonces es otra razón. Entonces ya vamos a ver más en detalle cuáles son las reglas que impactan esas razones. ¿Listo? Entonces miremos las reglas. Esta parte del video es un poco larga, entonces por favor tengan paciencia, pero es importante. Como les digo, si nosotros somos traders trabajando con Apex, nos interesa entender esas reglas detalladamente. Tenemos 14 reglas, las cuales voy a tratar de explicar rápidamente, pero concisamente y con claridad. ¿Listo? Entonces empecemos. La primera, y aquí tengo la gráfica a mano derecha, como pueden notar, una gráfica que la voy a dejar aquí incluso en blanco, para poder explicar con ejemplos cada una de las reglas donde aplican. ¿Listo? Entonces, empecemos. La primera regla es la gestión de riesgo. Apex, ¿qué no quiere? Apex no quiere traders que tengan una gestión de riesgo negativa, donde estén arriesgando más de 3 o 4 veces lo que intentan ganar. Entonces, ¿qué significa esto? Todos sabemos que es la gestión de riesgo. ¿Listo? Es más, venga, yo cambio esto, pongámoslo aquí en así, listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchos traders, ¿qué hacen? Entran en una posición, se intentan ganar, digamos, en ticks, no sé, 10 ticks, solamente por ejemplo, pero ponen un stop de 80 ticks. Entonces, claro, ese tipo de estrategias le da a un trader una efectividad del 80-90%. ¿Por qué? Porque están arriesgando mucho para ganar poco. Entonces las probabilidades son altas de que el trader va a sacar ganancia en esos trades. Pero a Apex no le conviene ese tipo de estrategia. ¿Por qué? Porque solamente requiere un par de pérdidas para que el trader tenga un balance negativo. Entonces eso es lo que Apex no quiere. Apex no quiere que tú arriesgues más de 3 o 4 veces lo que intentas ganar en cada trade. Entonces, ¿qué significa eso? Un ejemplo, si tú quieres ganar 10 ticks en un trade, no arriesgar más de 40 ticks. Eso es lo que Apex quiere. ¿Listo? También vale la pena aclarar de que Apex no va a revisar trade por trade. Apex prácticamente a final del mes o en mitad del mes sacará un reporte donde va a analizar todos los trades que el trader ha hecho, y si digamos más del 90% de los trades de este trader tiene más de 4 veces el riesgo, entonces ahí sí de pronto entra en duda las actividades del trader. Pero normalmente si tú no utilizas más de 4 veces el riesgo de lo que intentas ganar, no tienes ningún problema. Obviamente esto no es una práctica recomendable de todas maneras. Una gestión de riesgo negativa nunca, o sea, va a ser muy difícil que tú seas exitoso. Siempre es más recomendable tener una gestión de riesgo positiva, donde tú arriesgas menos de lo que intentas ganar. ¿Listo? Entonces esa es la primera parte. También vale la pena aclarar que van a haber circunstancias donde, por ejemplo, el trader está obedeciendo la regla de la gestión de riesgo, digamos una gestión de riesgo positiva del 1 al 3, y el trader entra en el trade, pero sale antes de su target profit, y pareciera como si el trader estuviera tomando menos ganancias de lo que está arriesgando. Pero como dije, Apex no se va a fijar trade por trade, se va a fijar a final del mes todos los trades en conjuntos que tú has tomado, y basado en eso pues ya tomará decisiones, digámoslo de esa manera. Segunda regla: Apex siempre quiere que tú tengas un stop loss y un target profit. ¿Qué significa esto? Significa que hay traders que entran en un trade, digámoslo, entran acá en un largo, pero no tienen stop loss y no tienen target profit. Dejan que el trade simplemente se manifieste sin tener ningún tipo de protección. Entonces Apex está diciendo, ustedes pueden tradear, pero siempre tengan un stop loss y un target profit. ¿Qué significa eso? Si tú tomas un trade,
ten un límite de pérdida y un TP. O sea, tú anticipadamente, antes de tomar un trade, vas a saber cuánto intentas ganar y cuánto intentas perder. Ahí viene la pregunta. Entonces, ¿significa que siempre tenemos que tener el stop loss y el target profit en la gráfica? La respuesta es que no. Apex es flexible. Apex dice, tú lo puedes tener mentalmente. Digamos de que tú entras en un trade acá y tú no necesariamente tienes que tener la orden física en la gráfica, pero sí mentalmente tienes que saber hasta qué punto tú estás dispuesto a perder, cuándo vas a salir de este trade si se mueve en contra tuya y cuándo vas a sacar ganancias si se mueve a tu favor. Obviamente, como vuelvo y lo repito, eso no se va a ver trade por trade, eso se va a ver al final del mes. Ellos van a tener reportes que les van a dar indicaciones de las actividades del trader y si en realidad está poniendo stop loss o target profit o no. Ellos cómo se dan cuenta, porque ellos al final del mes miran tus pérdidas, miran tus ganancias y toman promedios. Ellos dicen, bueno, ese trader en promedio cuando pierde $200 y cuando gana $500. Un ejemplo, ¿cierto? Entonces el stop loss y el take profit son parte del reglamento. Tercera regla, esta es tener cuentas en reserva. ¿Qué significa esto? Esto viene a la manipulación del sistema, a tratar de tomar ventaja. Esperen, yo cierro aquí mi WhatsApp, que eso me está como distrayendo. Bueno, entonces, ¿dónde iba? Así, en tener cuentas en reserva. ¿Qué significa esto? Hay muchos traders que han tomado la estrategia, digámoslo así, de pasar 50 cuentas. Yo sé que para nosotros los latinos o para muchas personas en general les parece exagerado tener 50 cuentas a la vez en evaluaciones, 50 evaluaciones, incluso hasta 100. He escuchado de personas que han tomado 100, 150 evaluaciones simultáneamente. ¿Listo? ¿Con qué motivo? Ellos las compran y ellos dicen, bueno, tengo una probabilidad de que de 100 evaluaciones voy a pasar 50. Entonces quemaron 50 y pasaron 50. Como sabemos, Apex solamente permite 20 cuentas fondeadas simultáneamente. Por lo tanto, de las 50 cuentas que pasaron, activan solamente 20 y dejan 30 en reserva. ¿Listo? Ya en estado de pasada. Entonces, ¿qué pasa? Ya con las 20 cuentas fondeadas, ellos también se las juegan al todo. Listo, les meten los máximos contratos y tratan de llegar al umbral necesario para poder retirar. Si en el camino queman una de las cuentas, ellos saben que tienen reservas que pueden volver a convertir en cuentas fondeadas. Entonces eso es lo que Apex no quiere. Espero que haya sido claro. Yo sé que para algunos de nosotros es difícil conceptualizar tantas cuentas, que tener reservas, cuando muchos de nosotros, si mucho, tenemos 1 o 2 cuentas porque pues cuesta mucho, pero hay muchas personas que se la juegan de esa manera. Ellos llegan e invierten grandes cantidades de dinero en evaluaciones, grandes cantidades de dinero en cuentas fondeadas, con la mentalidad de cobrar y de, en realidad, defraudar a Apex como empresa, porque eso no es una estrategia rentable y consistente a largo plazo. Entonces, no tener cuentas de reserva. Obviamente, si tienen alguna pregunta, si no estoy siendo claro con alguna de estas reglas, déjenmelo en los comentarios y yo les trato de aclarar de otra manera. ¿Listo? Bueno, cuarta regla, y esta es importante, y esta es Dollar Cost Averaging. ¿Qué significa Dollar Cost Averaging? Significa, voy a hacer un ejemplo acá. Digamos de que tú entras en un trade, entras acá en un trade, otra vez entras en un largo, y tienes un take profit de 100 ticks, digámoslo así, ¿cierto? De 100 ticks. Tú entraste acá, tienes un take profit de 100 ticks y tienes un stop loss de 30 ticks. ¿Qué es lo que Apex no quiere? Apex no quiere que una vez tú entres en un trade, digamos con 5 contratos, y el trade se empieza a mover en contra tuya, tú empieces a añadir contratos. O sea, ya no tienes 5, sino que tienes 6. El precio siguió moviéndose en contra tuya y metiste otro contrato con la mentalidad de bajar el promedio de la entrada. ¿Listo? El precio se siguió moviendo en contra tuya, tú metiste otro contrato, bajas el promedio. En realidad, esta estrategia es válida. Y muchos traders exitosos y rentables la utilizan. Que promediar la entrada incrementando el número de contratos. Está bien eso,
pero desde el punto de vista de Apex, esto es una práctica muy riesgosa, porque tú hasta qué punto vas a añadir contratos o tú hasta qué punto vas a salir del trade. Entonces, es algo que tenemos que aceptar, es algo que Apex no quiere. Pero a la vez, Apex también es flexible. Apex dice, si tú entras en un trade y el precio se mueve en contra tuya, nosotros aceptamos hasta una adición de contrato. ¿Cierto? ¿Qué significa eso? Que digamos que tú entraste con 5 contratos en un largo, el precio se movió en contra tuyo, Apex acepta tú añadir una sola vez, digamos otros 5 contratos. ¿Listo? O otro contrato más, ya es decisión tuya, pero una sola vez si la posición se está moviendo en contra tuya. ¿Ok? ¿Qué es permitido? Es permitido añadir a posiciones positivas. Digamos de que tú entras en un trade, el precio se mueve a favor tuyo, tú tienes un TP de 100, tú puedes añadir contratos si el precio se está moviendo a favor tuyo. Tú puedes añadir acá, puedes añadir acá, puedes añadir acá, puedes añadir acá, obviamente teniendo en cuenta que tu promedio de entrada se va a incrementar, pero eso es una práctica la cual Apex acepta. Entonces, bueno, sigamos. Regla número 5, y esta ha dado muchísima controversia en el mundo de futuros, y es brackets en ambas direcciones. ¿Qué significa un bracket? Un bracket es una una orden OCO. Si ustedes no saben qué es una orden OCO, bueno, olvidémonos de OCO más bien. ¿Qué es un bracket? Un bracket es, digamos, que el precio en este momento está acá. ¿Listo? Está en un tipo de rango o está justo antes de una noticia de alto impacto. ¿Listo? O justo antes de la apertura del mercado. En realidad tú no sabes qué va a pasar en las noticias porque es información confidencial. Puede que el mercado suba, puede que el mercado baje. O si está junto antes de la apertura del mercado, tú tampoco en realidad sabes el mercado una vez abra qué va a hacer, si va a subir o va a bajar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos junto antes de la apertura del mercado o justo antes de unas noticias de alto impacto. El trader, sin saber la dirección, puso una compra acá y puso una venta acá, esperando que el mercado haga esto o haga esto. ¿Listo? Entonces el trader, sin en realidad tener una estrategia sólida, basada en análisis técnico o en análisis fundamental, simplemente se la jugó. Él dijo, aquí va a haber alta volatilidad antes de las noticias o alta volatilidad antes de la apertura del mercado, simplemente me la voy a jugar, voy a comprar si rompe acá o voy a comprar o voy a vender si rompe acá. Esta práctica no es permitida ante los ojos de Apex, listo, para que entiendan, y es una de las razones, por si ustedes no sabían, es una de las razones por la cual Apex introdujo esos nuevos controles, porque muchos traders en redes sociales, en YouTube, estaban utilizando esta práctica para monetizarse, para capitalizarse y para hacer retiros grandes de Apex. Entonces Apex dijo, no, esto no nos interesa a nosotros porque esto no es una estrategia basada en análisis técnico, análisis fundamental. Es simplemente un tipo de apuesta. O sube o baja y me la voy con todo. Hasta el punto que muchos traders ni siquiera ponen stop loss. Entran en un trade y si ganan, ganan, o si pierden, queman la cuenta. A ese nivel. Entonces es entendible que Apex introduzca estas reglas. Bueno, esos son el brackets en ambas direcciones. Otra regla es servicio de copy trading. Y esto yo lo veo mucho en el mundo latino, entre nosotros los latinos, entre la gente de Colombia, Latinoamérica, etcétera, etcétera. Muchos traders quieren que alguien más les maneje la cuenta. O sea, están buscando a alguien que les haga copy trading o que les manden señales. Eso también está altamente prohibido por Apex y es razón para la cancelación automática de tu cuenta. Si tú le das acceso a alguien, a un tercero de tu propia cuenta y esa persona está poniendo trades a tu nombre, eso da razón para la cancelación automática de tu cuenta. Entonces copy trading es altamente prohibido por Apex. ¿Listo? Regla número 7. Ok. Listo. ¿Qué significa esta? Límite de máximo de contratos. Como todos sabemos, Apex tiene diferentes cuentas. Tiene cuenta de 50.000, de 25.000, 250.000, 300.000 y cada cuenta tiene un límite máximo de contratos. Por ejemplo,
En la cuenta de 50.000, el máximo contratos que tú puedes tomar en un mercado mini son 10. Y en un mercado micro, creo que son 30. ¿Listo? Entonces muchos traders, ¿qué hacen? Ese límite es controlado por Rhythmic, digámoslo así, o por Trade-O-Bait. Entonces, digamos de que tú estás en el mercado IS mini y tú llegas y tomas una posición con máximo de contratos, con 10 contratos, ¿listo? Y a la vez abres otra gráfica, digamos en petróleo, en CL, y tomas otros 10 contratos. ¿Cuántos contratos van ahí? Van 20 contratos. Pero el máximo permitido por esta cuenta de 50.000 son 10 contratos. Entonces tú estás infringiendo la regla del máximo de contratos. Hay que entender que ese máximo de contratos es por cuenta, no por posición. Tú puedes tener una posición de 5 contratos en IS y otra posición de 5 contratos en oro, dando un total de 10 contratos, que es lo permitido. Siguiente regla es la consistencia en el número de contratos. Listo, otra regla más que siempre ha estado ahí, pero ya Apex la está enforzando más rigurosamente. ¿Qué significa esto en la consistencia en el número de contratos? Muchas personas, muchos traders, que hacen, y eso vuelve a las personas que tratan de manipular el sistema, tratan de defraudar a Apex como empresa. Ellos llegan y pasan una cuenta fondeada, listo, digamos un ejemplo en la cuenta de $50.000. Todos sabemos que para tú poder retirar de la cuenta de $50.000 tienes que llegar a $2.600 de balance. En ese punto tú ya puedes solicitar un retiro. Entonces muchos traders, que hacen, similar a lo de tener cuentas en reserva, ellos llegan y una vez son fondeados, se la juegan toda, digamos, meten un trade de 10 contratos máximos para sacarse $1.500, $2.000 de ganancia, o incluso $3.000 de ganancia, y una vez llegan al umbral para poder retirar, bajan el número de contratos a un solo contrato y empiezan a operar con un contrato. ¿Listo? Entonces, vuelvo y repito, apenas se fondean en una cuenta, meten máximo de contratos o más contratos de lo normal para rápidamente llegar al colchón o al umbral necesario para poder retirar, y una vez llegan a ese balance bajan a los mínimos contratos y continúan operando simplemente para que los días le cuenten y simplemente para poder solicitar un retiro. Entonces esta práctica también está prohibida. La regla número 9 es la regla del 30%. Esta regla ya todos la conocemos, incluso yo tengo un video en mi canal, se los voy a mostrar, donde explico esta regla en detalle. Este video acá, no cometas este error, sobre la regla de consistencia del 30%. Ya todos sabemos que en el momento de solicitar un retiro, un solo día no puede representar más de 30% de las ganancias de esta cuenta. ¿Listo? Si excede el 30%, pues estás quebrantando esta regla de consistencia. De todas maneras, vale la pena repetir o decir que Apex es flexible. Ellos entienden que hay días mejores que otros. Si por ejemplo tú en un día tuviste un excelente día porque, pues madre, atrapaste una movida exponencial y normalmente tú te ganas $500 pero en un día, pero resulta que en este día te ganaste $2.000 y estás quebrantando la regla de consistencia, en el momento de tú solicitar un retiro, Apex puede que te diga, venga, usted normalmente se gana $500 en sus días positivos, aquí tiene un día de $2.000, ¿qué pasó? Explíqueme. Si tú puedes explicar con razones claras, basadas en una estrategia, en análisis técnico fundamental, pues Apex te va a aprobar el retiro, no importa si estás quebrantando la regla de consistencia. Entonces vale la pena aclarar eso. Siguiente regla. Bueno, la de flipping también ya todos la conocemos, también está en el mismo video que les acabo de mostrar, y se trata de que, como sabemos, para solicitar un retiro de Apex necesitamos 10 días de operaciones. De esos 10 días, solamente 2 días pueden considerarse flipping. ¿Y qué es flipping? Flipping es simplemente tú hacer una micro operación de pocos dólares con un mini stop, un mini TP, solamente para que el día te cuente a los 10 días necesarios para solicitar un retiro. Listo, ese tipo de acción es considerado flipping, y Apex solamente permite 2 de los 10 días para hacer flipping. Listo. Siguiente regla es noticias de alto impacto. Ya todos sabemos de que Apex no permite operar durante las noticias de alto impacto.
a menos de que tu estrategia, y tú puedas comprobar esto con hechos y con pruebas, a menos de que tu estrategia se base en las noticias de alto impacto, ¿listo? Pero si digamos que tú normalmente operas en el horario normal, tienes un stop loss conservador, un TP conservador, y resulta que en un día entraste en un trade, en una noticia de alto impacto y te ganaste $2,000, $3,000 o perdiste $2,000, $3,000, eso ya es considerado operar en noticias de alto impacto y eso es lo que Apex no quiere. ¿Listo? Entonces ya sabemos de que no se pueden operar ese tipo de noticias. Bueno, siguiente. Automatización. Regla número 12. Esto también se ve mucho en el mundo latino. ¿Y qué es? Son los bots que son 100% automáticos. Listo, eso se ve mucho. Gente llega y compra un bot, lo instalan en su computador, le dan play, activar, y ellos ya creen que con eso pues van a volver rentables. Puede que sí, puede que no, pero de cualquier manera Apex no permite este tipo de estrategias donde son 100% automatizadas. Que están prácticamente operando todo el día, todas las 24 horas o durante toda la apertura del mercado. ¿Listo? Apex, ¿qué permite? Apex permite estrategias o tecnología semiautomática. ¿Qué significa semiautomática? Significa bots, digámoslo así, o estrategias que requieren que tú como trader estás presente todo el tiempo monitoreando y controlando el bot o la estrategia. ¿De qué manera? Manejando las posiciones, incrementando los contratos, reduciendo los contratos, activando el bot, desactivándolo según el contexto del mercado. ¿Listo? Se permiten estrategias semi automatizadas, más no 100% automatizadas. Siguiente regla: arbitraje entre instrumentos correlacionados. Bueno, esta es un poquito difícil de explicar, pero en resumidas cuentas, ¿qué significa? Digamos de que el trader está operando IS, listo, el S&P, y está operando YM, oro, y llega y en el IS entra en un trade largo y en el YM entra en un trade corto. Listo. El YM y el IS son instrumentos o son mercados correlacionados y por lo tanto no se puede tú entrar en un largo, comprar en uno, y entrar en un corto, vender en el otro. Ese tipo de estrategias no están permitidas. Y por último es compartir herramientas entre traders. Esto vuelve a las acciones fraudulentas que muchos traders estaban haciendo, o las acciones de tratar de manipular el sistema. ¿Por qué? Porque muchos traders se juntan en grupos, listo, en una misma casa, una misma oficina, se sientan todos alrededor de un solo computador, abren diferentes cuentas o diferentes computadores, un trader compra y el otro trader vende. Entonces si uno gana, el otro pierde, pero están como trabajando en equipo, digámoslo así. Ese tipo de estrategias tampoco se pueden. Entonces Apex monitorea constantemente tu MAC address. ¿Qué es el MAC address? El MAC address es un número único que tu computador tiene. Ellos pueden ver esto, ellos pueden ver tu IP address, ellos pueden ver tu geolocation, y ellos no permiten que tú prácticamente estés compartiendo tus herramientas de trading con otros traders. ¿A qué va esto? A que muchos, como dije, a que muchos traders se juntan en equipo, se juntan en grupo para tratar de defraudar a Apex como empresa. ¿Listo? Se comparten sus cuentas, se comparten sus claves, toman posiciones opuestas para tratar de en equipo poder hacer retiros de Apex. Entonces esto no se puede. ¿Listo? Tampoco se puede compartir la tarjeta de crédito o replicadores. Son acciones altamente prohibidas por Apex. Entonces yo sé que hablé sobre esas reglas rápidamente, pero si ustedes quieren una copia de esta presentación con cada una de las reglas y la explicación en texto detallada con ejemplos, me lo hacen saber, me escriben a mi correo, yo lo dejo en la descripción y yo les envío una copia de esta presentación para que ustedes puedan leer el resumen de esas reglas, que son muy importantes de tener en cuenta, y ya veremos por qué. La razón por qué esas reglas son importantes son por las consecuencias de no cumplir las reglas. ¿Listo? Tenemos que entender algo. Si tú compras una prueba de fondeo, ¿listo? Tú manejas esta cuenta de fondeo como tú quieras, no hay regla de consistencia. Esas cuentas de fondeo no tienen regla. En este momento a ti nadie te va
a decir nada. Tú puedes pasar la cuenta de fondeo como tú quieras. Listo, tú gastaste, no sé, 50, 100 dólares en pruebas de fondeo y pasaste. Ya eres un trader fondeado. En ese punto, digamos de que tú continúas con las mismas prácticas de la prueba de fondeo, quebrantando la regla de consistencia, utilizando dollar cost averaging, como dije, de pronto utilizando una gestión de riesgo negativa, etcétera, etcétera. A ti nadie te va a poner problema en este punto. ¿Cuándo te van a poner problema a ti? Te van a poner problema en el momento en que tú solicites un retiro. ¿Listo? Entonces es importante de siempre que tú estés manejando una cuenta fondeada, siempre regirte a estas reglas. ¿Por qué? Porque Apex en realidad, como empresa de fondeo, como empresa que nos está capitalizando y fondeando una cuenta de trading, ellos están bajo su derecho implementar esas reglas y enforzarlas. Y en el momento de tú solicitar un retiro, ellos están bajo todo su derecho en decirte, fulanito de tal, qué pena, no te vamos a permitir retirar porque tú quebrantaste una regla. ¿Y cuál regla es esa? Cualquiera de esas reglas. Entonces es importante que siempre nos rijamos a estas reglas y las respetemos. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? La consecuencia más severa es simplemente la cancelación de tu cuenta o el cierre de tu cuenta en Apex. No importa si tienes evaluaciones activas, no importa si tienes cuentas fondeadas activas, ellos simplemente te pueden cancelar la cuenta si ellos ven que tú quebrantaste las reglas. ¿Listo? Y si eres una persona que está quebrantando las reglas regularmente. ¿Listo? Es una consecuencia severa, pero puede pasar. Segunda consecuencia, ellos pueden llegar obviamente todo eso está pasando en el momento en que tú solicites un retiro. Recuerda, a ellos no les importa tú qué haces durante tu cuenta fondeada o durante tu evaluación antes de solicitar un retiro. Esto pasa cuando tú solicitas un retiro. ¿Listo? ¿Qué puede pasar? Ellos pueden ponerte en un estado condicional o en inglés, como se le dice, probation. ¿Qué significa eso? Ellos te pueden decir, ok, fulanito, usted tiene una cuenta con nosotros, usted ya llegó al umbral necesario o al colchón necesario para retirar, pero notamos que usted está haciendo mucho. Recuerden que no es trade por trade, sino en general está haciendo mucho dollar cost averaging, o su gestión de riesgo es negativa, o está haciendo otra cosa que no está cumpliendo las reglas de nosotros. Por lo tanto, no te permitimos retirar en esta ventana, te vamos a poner en un estado condicional o probation, te vamos a monitorear los próximos días y ya en la próxima ventana puedes solicitar un retiro y en ese momento te hacemos un review o una revisión otra vez y ahí decidimos si permitimos tu retiro o no. ¿Listo? Otra consecuencia es el ajuste del balance. Ellos pueden llegar y decir, ok, fulanito, usted está solicitando un retiro, tiene una cuenta de $50,000 y tiene un balance de $5,000, pero vemos de que usted tomó un trade durante las noticias y ese trade corresponde a una ganancia de $3,500. Por lo tanto, de esos $5,000 que tú tienes de balanza, te vamos a descontar $3,500, porque esos $3,500 los conseguiste quebrantando las reglas. Entonces esos $3,500 te los retiramos de tu cuenta. Entonces esa es la consecuencia. ¿Listo? También, ¿qué puede pasar? Y esto ya lo he escuchado varias veces. Y esto es importante que lo entendemos y es algo importante que hagamos en ahora en adelante. Cada vez que tú termines un día operativo, cada vez que tú tomes un trade, es importantísimo, es demasiado importante que tú evidencies tu día operativo. ¿Cómo lo evidencias? Tomando pantallazos, haciendo comentarios en las gráficas, haciendo un trade journal al final del día explicando los trades que tú tomaste. ¿Por qué? ¿Qué puede pasar? Apex, y ellos están bajo su derecho según las reglas y condiciones, si tú quebrantas una de las reglas, ellos se pueden acercar a ti y pedirte evidencia de tu estrategia. Ellos pueden decirte a ti, fulanito, en tal día, en tal trade, cuénteme por qué tomó ese trade, cuál era su análisis para entrar en ese trade, cuál era su stop loss, cuál era su target profit. Explíqueme ese trade y no solo eso, explíqueme los trades de los últimos 5 días que sí se ajusten a esa estrategia que usted me acaba de explicar. O
te ponemos en un estado de condicional o un estado de probation, y en los próximos 5 días quiero que me expliques cada uno de tus trades. Esto en realidad es un poco preocupante, porque todos sabemos que a veces tomamos trades con la cabeza caliente, hay veces no seguimos nuestras reglas, pero entonces es hoy en día mucho más importante que sigamos nuestras propias reglas y tomemos evidencia de cada trade que tomamos, porque en cualquier momento, si por alguna razón Apex lo ve necesario, ellos se pueden acercar a nosotros y pedirnos evidencia de nuestro sistema de trading, de nuestra estrategia. Listo, es importante que tomemos pantallazos, pongamos comentarios en las gráficas, hagamos un trade journal para estar prevenidos en caso que algún día Apex nos solicite ese tipo de información. ¿Cómo nos lo puede solicitar? Nos lo puede solicitar por correo electrónico, o en algunos casos he escuchado yo que te piden evidencia de videos mostrando tu trading, explicando la estrategia tuya, etcétera, etcétera, etcétera. Otra de las consecuencias es de que Apex simplemente te puede rechazar un retiro. Ellos, en el momento de tú solicitar el retiro, te pueden decir: fulanito, qué pena, usted está quebrantando la regla del 30%, simplemente continúe operando con su misma estrategia, y en la próxima ventana, si ya el 30% no es un problema, entonces te permitimos solicitar. A mí personalmente me ha pasado esto varias veces. Incluso en mi canal puse un video y un post sobre un retiro que Apex me venía negando desde enero, hasta que ya llegué a un punto en que ya no estaba quebrantando la regla del 30% y simplemente me lo aprobó sin ningún problema. Y bueno, eso es lo que estaba hablando sobre la explicación de la estrategia, con imágenes, pantallazos, o por videollamada o por Zoom. Ellos te pueden solicitar una cita por Zoom para que tú les expliques tu estrategia, solicitar evidencia en video, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no nos asustemos, quiero que no nos asusten con todo esto. ¿Por qué? Porque simplemente, si tú cumples las reglas, no tienes nada que temer. Apex te va a pagar. Apex es la empresa que más paga. Apex es la empresa de fondeos que más traders tiene. Si no estoy mal, creo que tienen aproximadamente entre 450,000 a 500,000 usuarios activos. O sea, ninguna otra empresa le llega ni a los tobillos a Apex. Y 95% de esos traders nunca tienen problema. Yo personalmente llevo con Apex 2 años y nunca he tenido problema. ¿Listo? Entonces, si tú simplemente cumples estas reglas, no tienes absolutamente nada de qué preocuparte. Pero también es entendible que Apex está bajo su derecho en enforzar estas reglas, porque ellos como empresa de fondeo son los que nos están capitalizando a nosotros. ¿Listo? Entonces tenemos que cumplirle las reglas que ellos nos imponen. Bueno, como dije, si ustedes quieren una copia de esta presentación, sé que es un poco larga y tiene mucha información. Si ustedes la quieren para poderla leer en su propio tiempo, me escriben a mi correo, se los dejo en la descripción y yo con muchísimo gusto les comparto esta presentación para que ustedes la tengan ahí muy presente. Bueno, eso es todo, eso es lo que quería hablar hoy. Si tienen alguna pregunta, me la dejan en los comentarios y yo les respondo. Listo, así dejo por el día de hoy y ya hasta la próxima.